Comunidad. Comunidad. No sé, comunidad, no sé. Comunidad, los saludos de compadre el John. Juan Gancho les da la bienvenida a John Shoryuken, su canal de fighting. Comunidad, la derrota, perder, juegos de pelea, tu pasión, tu vida, entrenamiento. ¿Todo para qué? ¿Tiene sentido esto? La derrota, los nervios, las mañas y ese número de cosas. Comunidad, ¿qué significa perder? ¿Es bueno perder? ¿Es malo perder? Ya lo viví. Es una experiencia muy radical, muy contrastante, perder en tu casa a perder en un torneo. Al fin de cuentas, ganar es ganar, perder es perder. Pero se puede ganar cuando se pierde. ¿Qué puede más, banda? ¿Para qué hacemos esto? Si es un juego, si es deportivo, si es competitivo. ¿Para qué hacemos esto si una cosa está involucrada junto con la otra? Perder, aprendizaje. ¿Qué tanto de todo esto está ligado y qué debe ser necesario para que coexista todo en esto? ¿Hasta cuándo debe de dejar de ser divertido? ¿Tiene que ser divertido? ¿O debe de ser competitivo? ¿Lo competitivo también puede ser divertido? Comunidad, hay tantas preguntas. Y encontré algún par de respuestas. Esto es un hablemos de, déjenme de fondo. Traigo la experiencia así, chinita así en la piel. Yo creo que este es un hablemos de que no... Déjenme de fondo, banda. Quiero que este hablemos de sea muy, muy, muy interpersonal. Así que la derrota. ¿Qué significa la derrota? No puedo, banda. Hablemos de déjenme de fondo. Así que vámonos. Ok, comunidad, vámonos recio. Esto es un hablemos de sí, ya le voy a quitar todo este sentimentalismo, aunque está implícito. ¿Qué significa perder, comunidad? Tantas vagas respuestas que hay. Hasta el día de hoy yo puedo dar respuestas más complementarias. Creo que este video es para todos en general. Creo que este video está muy amalgamado con los juegos de pelea, así como con la vida misma. Esta es mi experiencia, una experiencia más completa sobre cómo vivir los juegos de pelea. Recuerda, si tú amas verdaderamente esto, no existas para los juegos de pelea, vive para los juegos de pelea. Una manera de llevar esto todavía, esta vivencia, esta pasión a su máximo esplendor es asistiendo a torneos. Ve a torneos. Y si vas a torneos para ver la próxima, entra alguno, entra al que sea. Entra al que sea, hazlo por ti, hazlo por tus propias emociones, por tus propias experiencias. Hazlo por tu propia pasión de esto, vivirlo en la piel, dentro. Recibe a los juegos de peleas dentro de ti, recibe a los juegos de pelea dentro de ti. Voy a proceder, banda. Les echo en mi lista, en mi libretita del fighting, dibujé unos chingos. Uno ahí chacaleadillo porque soy yo, y el otro como chiquito porque pues ahí va creciendo. Y en esta lista vengo de todas las cosas que logré entender. Esta es experiencia de campo, nada de Wikipedia. Eso lo hablemos de más sincero y emocional y visceral que les traigo. Déjenme de fondo, vamos a comenzar. ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendí de la derrota? Voy a hablarles mucho. Mi primer tiro, lo paso, va y todo. Unas cosas van a ir complementándose. Mi segundo tiro es en Winners contra el querido y gran Güero Zamilla.
Banda, fue increíble. Quien tenga un clip de eso, pásemelo porque mucha gente se juntó alrededor, mucha gente empezó a grabar porque le gané el primer round, le gané el primer match. Entonces Güero se preocupa y me echa su tercia, así que sí era una tercia que metió porque la metió hasta en el top 8 a Blue Mari, pero me echa y todo. Y banda, yo cometí errores. No puedes regalar nada en los torneos. No puedes regalar nada. Si te echas una Ave María, o sea, una de YOLO, hazla pero sin que te cueste. Yo no le pude haber hecho eso, él trayendo 5 barrotas, 4 barrotas con un Yori Yagami. De último, yo llegué con Güero Samilla a llevarle mono, casi 2 monos. Le hice un perfect con Shingo de mi vida entera, así de Shingo con mi vida completa y él con su vida completa, y le hice un perfect, banda. No me metió ni las manos. Neta, le estuve a punto de ganar. No lo digo con jactancia así de no, lo digo de que se juntó mucha gente y todos, porque sí lo tuve. Las 2 veces le regalé con Meiten Kun. Allí ya, Güero Samilla, que me encanta eso, haber aprendido de él, activó el modo seguro y se echó hacia atrás. Yo me vendí con Meiten Kun. La otra le tiro con Shingo un DP ahí flotado y me clavó todo con Yori. En fin, me ganó. Me gana, y lo satisfactorio de esto es que cuando me gana, me volteé a ver y el güey exhala y me agarra las manos, él me agarra las manos. Yo lo volteé a ver así como con respeto, así de lo sé, güey. Yo la regué. Y me agarra las manos y dice, güey, qué perro está ese Shingo, güey. Me sacaste un pedote, casi me ganas, güey. Estás muy cabrón con ese Shingo. Y yo, no, güey, gracias. Yo así de, pues este es mi premio, ¿no? Pues ya, me ganó. Pero su reconocimiento fue mi premio. Entonces, y vean Güero Samilla, banda, hasta dónde llegó Güero Samilla. Me tocó con alguien que vean hasta dónde llegó Güero Samilla. En primera, luego. Y luego ya, pues yo me quedo así, me paro. Y una bolotototota de gente, banda, atrás de nosotros. Y dije, ¿en qué momento se juntó? Porque tú no estás volteando a ver. Y todos, bien, güey, casi te lo chingas, güey. Ya era tuyo, güey. Vamos. Brutal. De ahí me fui vía losers, paso 1, paso 2, paso 3. Y me quedó una del top 16. Y ya, pues sí perdí también por falta de cosas que vienen todas en mí este aprendizaje. Número 1, banda. La diferencia de una reta presencial no tiene comparación con estar jugando en línea, con estar ahí tu tranqui, en tu silloncito, con tu agüita, con tu café, tus headsets, cotorreando con la banda, en línea, el tiempo, el lag. No, banda, no tiene nada que ver. La reta presencial supera por muchas cuestiones lo que te exige, lo que te demanda, lo que te invita a dar de ti una reta, la reta presencial sobre la reta en línea. Lo supera, banda, por muchísimo. Y yo sé que muchos van a decir, no, pues sí, güey, todo, pero aun que estén de acuerdo, son real facts. Vívanlo, banda, vivan la reta presencial, porque la reta presencial es la única manera, y más en torneo, definitivamente estoy hablando de esto en torneo, es la única manera de que te expongas a todos estos factores, como los nervios, como control emocional, respiración. Yo no sabía nada de esto. Ahora lo sé y me doy cuenta que son las cosas que más debo entrenar, por encima de combos, por encima de frame data, por encima de aprenderte el match. Sí, importa también esto, pero importa mucho tu batalla contigo, tu batalla con tus emociones, con los nervios, con la respiración, con el sudorcito en las manos y con muchas otras mañas. Esto empieza con esto, la reta presencial. Es lo que aprendí de mi derrota. Conocer ese A a la Z que te demanda y te pide de ti traer al 100 de las cosas que te exigen en una reta presencial. Voy a pasar al siguiente punto. Las mañas. Las mañas, banda. Puta. Si de por sí la reta presencial ya es tener el güey al lado, saludarte y todo, y ok, tu postura y aquí vamos. Y ves cómo el güey te va ganando, le vas ganando. O sea, es muy visceral, banda. Son emociones. Los invito verdaderamente a que lo vivan. No importa, vívanlo poco a poco.
porque pues, los tops son tops también por esto, porque tienen mucho control de esto. La paletita para los nervios, el chicle para los nervios, ahí tienen en las finales. El Shadow siempre creo trae chicle, trae paletita Lokov, Koopa también traía chicle, banda. El Rhino creo también traía chicle. O sea, hasta por estas cosas que parecieran ser imperceptibles hasta que las encarnas y estás ahí. Entonces, las mañas, ahí les van. Estas cosas muy puntuales. Güero Azamilla, me clavé una y otra todos los botonazos que me hizo. Güero Azamilla tenía activado un fake botón y me tronaba el oído, banda, cada que me le hacía psh, y luego era el botón y me agarre así cerquita. O sea, él presionaba ese botón no nada más para engañarme, lo presionaba para tener un tiempo falso, un contador del tiempo. Presionas un botón y era como si hubieras metido un jab y tú te podías ir con la finta de levantarte con Wake Up DP y venderte bajo el efecto del sonido del fake botón y del botonazo. Y entonces no haces nada, te agarraba en un frame de inmediato. Mañas, banda. Me clavé el botonazo de Güero Azamilla todas las santas veces. El palancazo, banda. El palancazo lo viví. Hablando del botonazo, si esto era con Güero Azamilla, que era más consciente, más pensado, me tocó un dude que traía hitbox. Imagínate cómo yo nunca había vivido esto, anda. Estar con un rival que tenía hitbox y estar escuchando un chorro de botones como si fuera taquigrafía, como si fuera máquina de escribir. Botones para todo. Botones para estar lanzándote un misil. O sea, no, le gané el primer match y dije, este güey me está volviendo loco. Saqué mis audífonos, me puse los audífonos con todo, me tapé las orejas, casi como en los Caballeros del Zodiaco, bajo la flauta de Sorrento de Siren. Este ejemplo me lo dio el Maliger, porque tú, mientras eres víctima del efecto del botonazo, aunque tú digas, no quiero oír la maquinita, el botonazo se oye. Y es como la armonía de Sorrento de Sirene, de los Caballeros del Zodiaco, que te está taladrando constantemente. Y entonces yo me tapé los oídos, como cuando te destruyes y todo, y ya no lo oí. Ya con eso me salvé. Dejé de escucharlo y ya me enfoqué en mi reta. Y aunque pues sacrifiqué la acústica del juego, dejar de oír el juego, pero pude jugar mejor que estar escuchando un chorro de machaqueo de botones, macheo de botones todo el tiempo. Y sí me puso nervios, me desesperó muchísimo. Ahora les va el palancazo, ese es nuevo para mí. ¿Cuál es el palancazo? Me tocó con otro dude, con otro rival que se movía mucho y hacía como que movía la palanca pensando que te iba a brincar, pensando que te iba a hacer un DP y te hacía el palancazo. Esta es otra de las mañas que la verdad lo descubrí hasta después. Fue el dude que me ganó. No digo que por esto me ganó, pero creo que sí tuvo algo que ver, banda, porque todos, hasta mis save jumps, mis jumps, todos me los adivinó, todos, y yo hasta así de, ¿qué pedo? Todos, santo DP, antiaéreo DP, todos me los intervino. Pero hagan de cuenta que era la reta, y en vez de sentarse al ladito de mí, saludos, dude, si me estás viendo, me ganaste, legal, aprendí de esto. Pero, y si me estás viendo, déjamelo en los comentarios. El primer round, banda, bueno, yo no lo entendí hasta después que pregunté, pero él estábamos parejitos y se echó como medio metro atrás de mí. O sea, al final yo ya no lo estaba viendo a él, pero él estaba viéndome a mí. Yo después pregunté y, oye, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen esto y esto y esto? Me lo aplicaron. Güey, pues para ver tu tablero. Para ver tu tablero, banda. Para sentir el movimiento de cuando brincas, ver. Ahí valí queso, banda. Ahí valí queso, es una de las mañas. La derrota me enseñó a saber que hay mañas. Así que tómenle nota a quien le interese esto. Y si no, pues conversemos, porque al final de cuentas estamos hablando de juegos de pelea. Ok, boloncazo, palancazo. Los nervios, banda. Los nervios sí es lo que decía. Sí recomiendo. Tienes que irte bien alimentado. Tienes que irte bien con tu agüita. La agüita es indispensable, banda. Yo creo que no traía dulces y lleva tu dulce favorito. Lleva el chicle, lleva la paletita, lo que tú gustes. Lleva el trapito, algo que acaricies mientras. Inhala, exhala. Debes controlar los nervios, banda. Los nervios yo creo que son de los factores top a controlar en un torneo presencial. La gente, banda. Ay, güey. En esa reta de güero, banda, más en las que siguen y todo.
me tocó una reta con un dude que traía porra. Yo no lo había vivido, lo repito y lo insisto. No la hagan, o sea, le van a él y te sientes menos y debes controlar eso, debes saber que tú a lo tuyo, que aunque no tengas porra. Si yo me pongo a pensar cómo fue cuando le preguntaba ya en el top 8 a Shadow, oye, güey, todos los gritos de acá, aunque tú tengas headsets, los oyes. Y dice, sí, güey, sí se oye. Y díganme en los comentarios si mi querido Rino o alguien más ve esto. Decían, pero lo más molesto, dice, yo no tengo bronca con oír los gritos de la gente, pero hay quien sí le incomoda. Pero lo que más me incomoda es oír a los casters narrando. Como que es muy incómodo que te estén narrando lo que está pasando, lo que ellos están viendo y lo que tú ves. Me gustaría no poder escuchar el ruido de afuera, pero sí se oye. Y Rino decía que sí se oye tanto que hasta cuando él estaba con el combo de Ashe, oía que le decían, se le va a caer, y se le cayó, banda. Los gritos de la gente es algo que también fue nuevo para mí, es algo que también, pues sí hay porra y todo, agradeces todo eso, pero aún así saber que hay gente viéndote, que hay gente grabando, que hay gente ahí, digo, contrario en línea, pues en línea no hay nadie, tus muebles, ¿no? La pared, el techo, todo, o sea, acá sí, y eso impone mucho. Ok, siguiente aspecto, banda, la salud. Menciono la salud porque el factor de la salud es importante, que duermas bien. Debes dormir bien. Un torneo es un compromiso. Si tú te rifas y te la avientas en vivo, incluso hasta crudo, pues bueno, pero el aspecto ideal yo pienso que es como tu día normal. Me levanto, hago mi ejercicio, estiramientos, como tú empiezas tu día, tu desayunito chido, el cafecito, todo, vas al baño, todo, y ahora sí, focus torneo. La salud es súper importante, que te vayas así completito. Yo sí, pues obvio, tuvimos el pre-Thunder. Del pre-Thunder fue irte a donde nos quedamos a dormir, el Airbnb, y luego ya me fui una hora antes del torneo, no alcancé a desayunar. Pues estoy acostumbrado también a traspasarme de vez en cuando, pero sí llegó un momento en donde el hambre, yo le decía a esta Karen G que si, oye, alcanzo a ir, no, ya no te vayas, alcanzo a ir a desayunar, no, ya no te vayas, ya estoy, y sí pasó como una hora, dije, yo hubiera alcanzado a desayunar, pero bueno, eso ya fue bronca mía, pero yo creo que te debes de ir en óptimas condiciones, dormir tus horas. El viaje es pesado, tú llegas de un viaje pesado, recuperarte, alivianarte y estar focus torneo. Creo que es importante en temas de salud. Previas, unas retas previas. Yo creo que es importante que te eches unas retas previas con quien tengas oportunidad. Por ahí algún dilema, platicaba con Maximov este aspecto y decía que a él no le gusta echar reta previa con los que están en el torneo porque dice que lo descargan. Ahí ustedes déjenme en los comentarios. ¿Creen que vale la pena echarte unas retas previas o vale la pena llegues y directo? Las retas previas yo digo que mínimo caliente, ¿sabes? O sea, no hagas lo que sueles hacer. Yo llegué directo y sí fue de descargarme todo. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y ahí viene el siguiente punto. Creo que si yo hubiera tenido una chancita de dar unos repasitos, no en mentales, sino in game, sentir mi stick, calar, ahí voy a otro aspecto, calar el timing del Play 4. Yo creo que sí me habría sentido, me fallaron muchas cosas con Meiten Kun, fallé algunas cosas con Shingo, pero sí creo que era importante tener el timing de en lo que vas a jugar y te ayudaría como a evitar algunos dropeos. Creo que sí vale la pena que te eches unas retas previas, nada más para tantearle, para testear, para desentumirte, para estirar un poco, ¿no? Porque ahí, como digo, el Play 4, siguiente aspecto, el Play 4. El torneo se jugó en Play 4, pero así se juegue en lo que se juegue, tú debes traer el timing de en lo que vas a jugar. Cambia completa y notoriamente, y así sea el poquitito, el retraso, poquitito la diferencia, repercute. Me fallaron algunos tiempos de entradas con Meiten con lows, que yo decía, ¿qué onda? Eso nunca, aquí pero era por eso. Y sí estaba muy desacostumbrado. Esto es mi responsabilidad completamente. Yo debí de haber jugado mínimo una semana completa en Play, que era la consola en la que se juega el torneo, pero pues también se aprende de eso, ¿no? La derrota me enseña esto. Ok, y mencionaba otra cosa, el dropeo intenso, pues va junto con pegado con esto, también va junto con pegado con los nervios y va junto con pegado de la falta de experiencia de exponerte a los torneos, ¿no?
Ya estoy diciendo varios aspectos. El audio, banda. El audio a mí sí me influyó. Ya les conté la experiencia de Sorrento de Sirene de los fake, de los botonazos y esto. Pero hagan de cuenta que aquí sí es un área de oportunidad para el Thunder, porque las bocinas que habían ahí se oían súper bajitas, súper bajitas. Entonces tú estás acostumbrado a escuchar a gusto, a escuchar ahí el ruido a gusto cuando te salen los poderes, los efectos, la musiquita, cuando brincas, todo, escuchar. Es importante la parte auditiva. Hubo un dude que me tocó jugar que hasta él no tienes bronca en si yo me pongo mis propios y conectó su enchufe para él oír, porque pues de plano no se oye nada, no, pues tú póntelos. Entonces sí ahí nos quedó de ver un poco el tema del audio. Yo creo que si están de acuerdo conmigo los que fueron al Thunder y jugaron, particularmente en KOF, pues el factor del audio, yo en ese momento, pues como es mi primera experiencia, dije, estaré mal en pensar que este aspecto es importante, pero ya después vi que fue una queja recurrente. Ok, esta parte es como, ya voy a terminar, como importante la parte de los optimals. Esto es algo en lo que estoy trabajando, es algo que recién estoy terminando de comprender, gracias al apoyo de mi querido Shadow, que me ha ayudado a desarrollar el significado de lo óptimo. ¿Qué es hacer lo óptimo? Ya luego les haré un tutorial sobre esto, si alguien quiere complementar, déjelo. Hacer lo óptimo no nada más es meter el combo del daño. Hacer lo óptimo no es nada más hacer el combo matón para sacar al mono, no. Hacer lo óptimo sí tiene que ver con meter combos, los optimals combos, pero va más allá, tiene que ver más con la situación. Desde el acomodo de tu tercia, hacer lo óptimo de cómo vas. Hacer lo óptimo si es necesario en el segundo match, hacer un ajuste. Hacer lo óptimo en dejar Enoki. Hacer lo óptimo en no sé, dejar crear el save jump, hacer la jugada, no sé, o sea, un empty jump. La toma de decisiones constante. La toma de decisiones constante durante toda la reta. Lo óptimo, hacer lo óptimo es algo que todavía creo que sí me voy a entender, pero lo puedo desarrollar un poco más porque es la profundidad absoluta del juego. La toma de decisiones mono tras mono, reta tras reta durante toda la contienda. Hice lo óptimo después de esto, hacer lo óptimo constantemente todo un match, ¿saben? Entonces algunas veces sí hice lo óptimo y otras veces no hice lo óptimo, y en no hacer lo óptimo a veces me costó mucho, ¿no? El precio. Esto lo podemos desarrollar mucho, le digo, con un video en específico, dar una definición más extensiva a todo, pero es algo que hasta el día de hoy sigo entendiendo, como todas estas cosas que seguiré repasando. Ya de ahí en más, banda, el significado de la derrota. Primero me gustaría decirles que ir a un torneo es un compromiso muy importante, es algo que sí debes de ponértelo en la piel, a tus capacidades, a tu nivel. Creo, y quisiera como ya cerrar con esto, que este tipo de todas estas cosas, la única manera que vas a tener tiempo de ejercitarlas a esta intensidad es participando en un torneo. Si te quieres llevar las cosas por etapas, brinca de estar echando reta en línea a ir a una reta presencial. De una reta presencial, comprométete a echarte un FT5 contra uno de tus rivales que tengas, ¿no? De ahí de la comunidad. Después, métele unos 100 pesitos. Vámonos un money match, bro. De 50 pesos, de 100. De cena match. Y creo yo que este tipo de cosas te van a ir ayudando a comprometerte, a jugar más. Decir, ya fui ofensivo, ahorita me conviene ser modo seguro, no venderme, no esto, no lo otro, y te ayudan mucho a cambiar tu modo de juego, ¿sale? Ya de ahí, si quieres, ve a un torneo y ve a disfrutarte, ve a convivir, ve a vivirlo, ve a echar la porra, ve a apoyar a tu jugador favorito, a sacar contenido, a lo que quieras. Pero ya el siguiente escalón es, ahora sí me voy a inscribir. Inscríbete, vívelo, juega, aprende de tus errores, no pasa nada. Tú sabes que al final del top 8 ya sabes quiénes van a estar. Pero ve a vivirlo, ve a confrontar estas cosas contigo mismo, a ponerte más en la piel los juegos de pelea y a probarte a ti mismo todos estos años de entrega al juego, que probablemente te ayuden y seguramente te van a ayudar
y vas a regresar más motivado y vas a regresar más consciente de todas las cosas que tienes que trabajar, que no tiene que ver con estar viendo videos de combos en YouTube, estudiando frame data. Son cosas más interpersonales que te hacen tener un compromiso durante el torneo del juego de peleas que agarres. Esto cabe decir que yo no lo dejo exclusivo del KOF, es al torneo que le entré, pero siento que pisa plano y agarra cualquier juego de peleas en modalidad torneo, cuando entras en modo torneo. Pero ve a vivirlo, ve a sentirlo, ve a ponerte la piel. Y yo creo que es el cómo podrías escalar esos peldaños para llegar a un torneo. Si no, YOLO, inscríbete y todas estas cosas trábajalas a la marcha para que cuando llegue el torneo, pues ya llegues con 2, 3 cositas familiarizadas. Esa es la experiencia que yo te dejo. Y para mí el significado, hoy en día de la derrota, pienso yo que si viene un torneo en 2 semanas, por así decir, el torneo es el momento único e irrepetible donde yo tengo la oportunidad de poner en práctica, de poner a prueba, no poner en práctica, perdón, de poner a prueba todo lo que practiqué antes del torneo. Ese día es mi examen, ese día es mi evaluación constante, rival tras rival, sea quien sea. ¿Sale? Entonces yo creo que tanto como un Güero Samilla como mis otros compadres que jugamos, desde los que les gané hasta el otro que me ganó en Loser, te dejan algo, banda. Te dejan algo, te dejan confianza, te dejan enseñanza, y yo creo que tú regresas, y en mi experiencia regresé con más ganas de esto, con más ganas de seguir viviendo los juegos de pelea. Creo yo que no tengo complejos así con... bueno, este es otro aspecto que también quisiera agregar. Hay alguna parte en donde empiezas porque quedas, o sea, sí pierdes y te quedas hasta temblando, te sientes desanimado. Yo ya les hablo de esto como cuando superas a una chava, ¿no? Así que ya te puedo hablar de ella sin que me duela y todo. Pero en ese momento no es tan sencillo. En ese momento te quedas ardido, te quedas calientito, no comprendes, dices, chale, pues ya lo que vine ya perdió sentido y todo. Pero no es así, no es de ese modo. Yo ahorita he procesado todo esto para encontrar la victoria dentro de la derrota. Así que entonces, incluso hasta aún perdiendo, terminas ganando. Así que yo gano incluso cuando pierdo, aunque sea paradójico. Sé que me entienden, sé que saben lo que quiero decir, pero sí, es este aspecto de que tú piensas que hay mucha gente que sabe que fuiste allá, y más la gente de la comunidad que te apoyan, que quieren que te vaya bien, que quieren que tú seas la sorpresa, y en algún momento dices, chale, defraudé a todas esas personas, decepcioné a toda esa gente, ¿cómo les voy a decir que llegué hasta aquí? Y así, aunque tú digas, güey, le saqué un rano a Güeros a mí, así esto, casi lo saco, casi. Después empiezas a ver que eso tiene mucho sentido, más todo lo que complementes en lo que tienes que trabajar, y regresas. Ya una vez que lo trabajas, regresas con ganas de más. Este soy yo ahora. Yo tengo, sí, muchísimas ganas de dominar todo esto que viví y seguir incrementando la pasión. Yo creo que el haber entrado a un torneo resignificó el sentido que tienen para mí los juegos de pelea, y te pones en la piel competitiva por un día o por todos estos días antes. Yo creo que ya estás en el torneo desde antes de estar ahí sentado echando la reta. Y yo creo que esto expande la pasión por esto, ¿va? Y la pasión por las cosas que te gustan. Lo más importante de todos, y con lo que cierro con este video, es que de una manera muy extraña, el reflexionar y estar introspectivo con lo que me dejó la derrota, con el significado de la derrota. Perder tiene, o sea, perder, pues obvio todos queremos ganar. Todos le tiramos a ganar, todos queremos ganar y vas a dar el máximo por ganar. Pero la única manera que tiene sentido perder es si encuentras esto, si encuentras el sentido de la derrota, si encuentras de qué te sirvió perder, porque de esa manera tiene sentido la derrota. Es el único sentido que yo le encuentro. Y extrañamente, banda, no sé si a lo mejor me logren comprender, tal vez no, pero a mí me dejó incluso hasta motivado, no nada más para echarle ganas a los juegos de pelea, no nada más para echarle ganas al contenido. Me dio un chorro de ganas de hasta yo ser mejor en mi propia vida, banda.
de regresar y decir, no la hagas, es que esto, es que así son también los juegos de pelea, y también voy a sacar esto adelante, y también aquí la ando regando, y también aquí en esto ando mal, y también aquí estoy dropeando intensamente conmigo mismo, ¿saben? Extrañamente me pasó eso. Si tú llegaste aquí hasta esta parte del video y también encuentras una conexión entre los juegos de pelea como la vida misma, que es algo que yo ya he tratado de ir comunicando, porque yo sí la encuentro. Ahorita la hago presente nuevamente, pero pues déjamelo en los comentarios. Es todo, comunidad. Este es el significado, es mi respuesta. Una respuesta que si yo les hubiera dicho esto antes de haber vivido lo de ir al Thunder del torneo, creo que hubiera sido una respuesta muy cortita. No tiene nada de malo que a lo mejor reflexionemos sobre esto, sobre lo que para ti significa la derrota, pero sí que yo creo que vale la pena hacerlo. Entren en línea, apoyen torneos locales, hagan lo que esté en sus manos por vivir lo más que se pueda los juegos de pelea. Palabras más, palabras menos, comunidad. Suscríbete, comparte, likea y todo eso en el número de cosas. Déjame tus comentarios cuál es el aspecto con el que coincides. Déjame si me faltó mencionar alguno que probablemente no me tocó vivir, pero regreso feliz. Este es el significado que tiene la derrota para mí. Y nada. Nos vemos en un próximo video, próximo documental, directo y todo eso en el número de cosas. Se despide tu compadre el John. Hasta la próxima, comunidad. Poder del chorrio a la chingo, derrotado, chacaleado, pero me levanto, carnal, así todo con cicatricillas, así me levanto, me los cuide y acompañe siempre. Hasta la próxima, bye bye.